Ejemplo, dice, la nicotina, un compuesto nocivo para la salud humana, se encuentra en las hojas de tabaco y es un líquido completamente miscible en agua a temperaturas inferiores a 60 grados centígrados. Muy bien. ¿Qué más nos indica? Un análisis por combustión indica que la nicotina contiene 74,03% de carbono, 8,70% de hidrógeno y 17,27% de nitrógeno. Por otra parte, una disolución obtenida disolviendo 1,921 gramos de nicotina en 48,92 gramos de agua tiene una temperatura de fusión de menos 0,45 grados centígrados. Calcule, inciso A, la fórmula molecular de la nicotina. Inciso B, calcule la presión osmótica resultante al disolver 5,48 gramos de nicotina con suficiente agua hasta formar 500 ml de solución a 25 grados centígrados. Vean, esta parte del problema, hasta acá netamente es fórmula empírica. Nos habla de la nicotina y vean, nos están dando los porcentajes de carbono, hidrógeno y nitrógeno del compuesto. A ver, ¿qué nos indica? El porcentaje de carbono es 74,03%. Porcentaje de hidrógeno, en este caso es 8,70%. Porcentaje de nitrógeno viene a ser 17,27%. ¿Qué es lo primero que deberíamos ver? Si la suma de porcentajes da el 100%. Si da el 100%, quiere decir que esos tres elementos son los únicos componentes de la nicotina. Y efectivamente, vean, da 100%. Indica que solamente tiene estos tres componentes de la nicotina. Como ya tenemos los porcentajes, podemos hallar la fórmula empírica y molecular tranquilamente. Para el carbono, podríamos decir por acá. El carbono. Su porcentaje, 74,03%. Por acá, para el hidrógeno. Su porcentaje, 8,70%. Y por acá, para el nitrógeno, 17,27%. ¿Qué hay que hacer? El primer paso, dividir los porcentajes entre el peso atómico. Carbono 12, hidrógeno 1, nitrógeno 14. Del hidrógeno no hay nada que calcular, 8,70. Del carbono, 74,03 entre 12. Eso nos da un valor de 6,17. Bien. Nitrógeno, 17,27 entre 14. Esto nos da un valor de 1,23. De los tres resultados que hemos obtenido, que están de rojo, hay que escoger el número menor. Creo que es fácil ver que el número menor es 1,23. Todo dividimos entre ese número menor. Acá nos daría 1, creo que ahí. Y bueno, los demás hay que ver si es que nos dan un número entero o si ese número se puede redondear. Muy bien, entonces en este caso, por decir 6,17 entre 1,23 nos da un valor de 5,02. ¿Se puede redondear a 5? Pues claro que sí. El siguiente, 8,70 entre 1,23 nos da un valor de 7,07. ¿Se puede redondear a 7? Pues sí, no hay ningún problema. ¿Cuál sería la fórmula empírica entonces? Fórmula empírica. Fórmula empírica. Va a ser carbono 5, hidrógeno 7, nitrógeno 1. Ahí está nuestra fórmula empírica. ¿Podemos calcular el peso molecular de la fórmula empírica? Claro que sí, queríamos. 12 por 5 más 7 por 1 es 7 más 14 pesos atómicos multiplicado por el número de átomos. En este caso sería 81 gramos por mol. Ahí está, peso molecular de la fórmula empírica. ¿Listo? ¿Qué más haríamos? Me pide calcular la fórmula molecular y para ello pues vamos a usar propiedades coligativas. Acá está. Por otra parte dice una disolución obtenida. Tenemos una disolución. ¿Y quiénes conforman la disolución? La nicotina. ¿Sí? La masa de la nicotina nos da en este caso. La masa de la nicotina es 1,921 gramos. Bien. Y nos dan la masa de agua. ¿Vean? 48,92. La masa del agua, que es el solvente, 48,92 gramos. Ahí está. El agua es el solvente o disolvente. ¿Sí? Siempre va a ser el agua, solvente o disolvente en cualquier disolución. Y el otro componente, ¿quién sería? Sería nuestro soluto. Ahí está. Tiene una temperatura de fusión está dando la temperatura de congelación. Fusión es congelación, hace alusión a congelación o derretimiento.
La temperatura de congelación de la solución, ¿cuánto es? Es de menos 0,45 grados centígrados. ¿A qué temperatura congela el agua, que es el solvente? A 0 grados centígrados. ¿Cuánto valdría delta Tc? Delta Tc siempre es, para punto de congelación, es ¿qué? Solvente menos solución. 0 grados centígrados menos 0,45. Menos por menos van a ser más. Delta Tc, como era de esperarse, tiene que ser positivo. 0,45 grados centígrados. ¿Qué más sabemos? Sabemos que variación de temperatura de congelación es constante crioscópica por molaridad. ¿Qué habíamos dicho? La molaridad podemos definir como masa del soluto, en este caso la nicotina, por 1000, entre la masa del solvente, en este caso el agua, por el peso molecular de la nicotina del soluto. Reemplazamos acá. Delta Tc va a ser constante crioscópica por molaridad. Masa de la nicotina por 1000. Todo esto sobre masa de agua por peso molecular de la nicotina. ¿Qué datos tenemos? La masa de la nicotina y del agua que se han empleado para la solución nos da el problema de dato. Constante crioscópica, tenemos que saber de memoria, como el solvente es el agua, la constante crioscópica es 1,86. Ahí está. Bien, delta Tc acabamos de hallar. ¿Qué puedo hallar con esta expresión? Puedo hallar el peso molecular de la nicotina. Digamos, el peso molecular de la nicotina, si despejamos de esa expresión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a constante crioscópica, masa de la nicotina por 1000. Todo esto entre masa de agua por variación de temperatura de congelación. Reemplazamos datos. Constante crioscópica del agua, 1,86. Masa de la nicotina, 1,921 gramos. 1,921 por 1000, que es el factor de conversión de gramo a kilogramo. Masa de agua, 48,92. Ahí está, 48,92 por delta Tc era 0,45. Listo. Entonces, de esta forma puede usted hallar el peso molecular de la nicotina. En este caso, ¿cuánto sería? Si es que ponemos todo esto en nuestra calculadora. A ver. Esto nos arroja un valor de 162,31. 162,31 gramos sobre mol. ¿Qué acabamos de hallar? Si usted quiere, esto sería el peso molecular de la fórmula molecular de la nicotina propiamente dicha. Muy bien. Finalmente me piden hallar la fórmula molecular, si no me equivoco. Sí, ahí está la fórmula molecular de la nicotina. ¿Qué diríamos acá? Diríamos, fórmula molecular es igual a fórmula empírica multiplicada por n, ecuación 1. ¿Cómo hallo n? Dividiendo peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Qué tendríamos en este caso? De la fórmula molecular, 162,31 gramos sobre mol. De la fórmula empírica era 81, acá está, 81 gramos. ¿Qué debería darme esto? Un número entero, o por lo menos un número que se pueda redondear a un número entero. Ponemos esto en la calculadora, nos da 2,003, y es prácticamente 2. ¿Se puede redondear? Sí, no hay mucho problema. Entonces, la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica. La fórmula empírica, 5 carbonos, 7 hidrógenos, 1 nitrógeno. Y está multiplicado por 2. Entonces, nuestra fórmula molecular sería 5 por 2, 10 carbonos. Hidrógeno, 7 por 2, 14. Nitrógeno, 1 por 2, 2. Ahí está la fórmula molecular de la nicotina. Con eso estarías respondido el inciso A. ¿Qué nos falta? El inciso B. El inciso B me habla de presión osmótica. A ver, ¿qué nos indica este inciso B? Calcule la presión osmótica, pi, ahí está, resultante de disolver 5,48 gramos de nicotina, me está dando la masa de nicotina, el inciso B, 5,48 gramos, con suficiente agua hasta formar un volumen de solución. Dice, ¿de cuánto? El volumen de la solución es 500 ml. En litros, dividido entre 1000, 0,5 litros. A una temperatura de 25 grados centígrados, más 273, 298 kilos. Bien, listo. ¿Qué habíamos dicho? Que la fórmula de la presión osmótica parece o se asemeja bastante a la ecuación de esta. Ahí está, RT, número de moles es masa
sobre peso molecular de nicotina. Listo. ¿Qué voy a despejar de acá? Presión osmótica. Si queremos en atmósferas, pues la R en atmósferas. ¿Cuánto vale? 0,082. Atmósfera, litro, mol, grado Kelvin. Temperatura, 298 Kelvin. Masa de nicotina, 5,48 gramos. Volumen, que pasa a dividir, 0,5 litros. Por peso molecular de la nicotina, pues ya conocemos su fórmula molecular. Con este dato deberíamos calcular el peso molecular de la nicotina, que ya sería algo exacto. Sabemos que hay 10 carbonos, 10 por 12, más 14 por 1, 14 más 14 por 2. Peso atómico del nitrógeno es 14 por 2, 28. Esto nos da 162 gramos sobre mol. Este sería el peso molecular más exacto, si quieren. Muy bien, entonces con ese peso molecular lo usamos acá. Y ya estaría todo listo para hallar la presión osmótica de la solución a la temperatura que se nos indica. Si ponemos todo esto en nuestra calculadora, hallamos el siguiente valor. Esto nos arroja un valor de 1,65 atmósferas. Y con eso estarías respondido todos los incisos del presente ejercicio.